vive. Y te quiere vivo. Cristo vive. Y nos quiere vivos. Cristo vive. Y nos quiere vivísimos, bien vivos, Padre. Bien vivo, Bien porque Él es vivo. nuestra esperanza, nuestra alegría. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Qué alegría volvernos a encontrar en este su programa, Mi Paz, Mi Camino de Fe, Mi Pasito. Usted está con pasito, con camino. Porque acaba de usted me definir. tiene con pasito, entonces yo sigo con el camino y entonces así, pero nada, mi pasito en camino de fe. Ahí está. Lo importante es que vamos acrecentando Ando. ese don de la alegría que brota de una fe que está fundamentada en Cristo, nuestra esperanza. Ujú. Y un Cristo que ha resucitado, que nos quiere vivos, que nos quiere alegres y regocijados. Y cuando hablamos de vivo, quiere decir en movimiento. Un movimiento que hoy, a través del texto que estamos estudiando, nos va a decir que no puede ser un activismo, sino una actividad misionera, una actividad que santifica. Para eso pedimos su ayuda y oramos diciendo: Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, Te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer dialogábamos sobre la misión que hemos recibido en Cristo Jesús, de esas características y esas cualidades. Y toda misión tiene una actividad. Hoy vamos a ver cuál es la actividad que santifica, porque no toda actividad, no toda obra lleva el camino de la santidad. Y a veces la actividad se puede convertir en un activismo, en una exageración. Y por eso el Papa nos va a ayudar ahora con su reflexión a un equilibrio, un sano equilibrio, un camino de santidad, pero desde una misión equilibrada. Nos dirá el Papa Francisco en el número 25, como no puedes entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer, su propia misión es inseparable de la construcción de ese reino. Hermana, creo que en vez de decir su propia misión, dice tu propia misión. Porque se está También. refiriendo a nosotros, ¿verdad? Entonces dice, como no puede entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer, o sea, no podemos coger a Cristo sin saber cuál es la misión que trae el reino. Tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino. Por lo tanto, si Jesucristo vino a traer el reino, nosotros, mi misión es construir ese reino. Y ese reino lo vamos a construir a través de acciones concretas. Por eso dirá, En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en el versículo 33, dirá: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. fíjese la primera palabra, busquen. Busquen primero, busquen sobre todo. Es decir, que lo que me tiene que mover, lo que me tiene que impulsar es ese reino. Jesucristo no predicó iglesia, Jesucristo predicó el reino. Y ese reino es para todos, no para los que solamente están dentro de la iglesia. Es universal, reino de la justicia, de la paz, de la libertad, de la verdad. ¿Basado en qué? En un estilo de vida, que anuncia cómo es nuestro Padre Dios. Por eso dirá, ¿verdad?, el texto al final del Evangelio: y lo demás lo recibirán por añadidura. La justicia, ¿qué es la justicia? La búsqueda del bien común. Cuando yo busco el bien común, porque construyo el reino de Dios, lo demás viene. ¿Qué es lo esencial? Que Dios sea el centro de la vida, que Dios sea el centro de nuestra existencia, que en Él encontremos el fundamento de todo. Tu identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño por construir con Él ese reino de amor, justicia y paz para todos. Construir con Él. Por lo tanto, no me puedo, correr un peligro, construir mi reino. No. Por eso cuando es tentado Jesús, dice, mi reino no es de este mundo. Yo tengo otra cosa. No es lo que tú ves, no es lo que tú visualizas, es otra cosa. Y a veces podemos estar muy engañados construyendo mi reino y no su
reino. ¿Verdad? Todo reino dividido no viene de Dios. Cristo mismo quiere vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o renuncias que implique, y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. No te santificarás Ujú. si no hay entrega en cuerpo, físico y alma, espíritu, es decir, la interioridad, para dar lo mejor de ti en ese empeño. Dar lo mejor de mí. Por eso cuando me quedo a media, soy un mediocre. Y a veces nos quedamos a mitad de camino. Y por eso la mediocridad no lleva a la santidad es perfección. Haz lo que tienes que hacer, pero hazlo perfectamente. Si tú solo puedes dar 40, da 40, pero dalo todo. Ujú. Si pudiendo dar 40, das 30, pues no. Si puedes dar 100, dalo todo. Entonces Dios no te va a pedir nunca más de lo que tú puedas dar, pero dalo de corazón. De corazón. plenitud. Eso fue el discipulado misionero del beato Carlos Manuel, padre, ¿verdad? Que lo que hacía, lo hacía con amor, lo hacía con entrega, lo hacía con convicción también. Y es lo que le llevó, ¿verdad?, a en este caminar y en este peregrinar, en ese proceso que todavía se está viviendo, para que también él pueda ser incluido en ese libro de los santos. A nivel universal. Ujú. Porque ya la santidad la hemos reconocido, podríamos decir, a nivel local. El beato celebra su fiesta en aquellos que más inmediatamente lo conocieron, ¿no? Ujú. Cuando se le da el título de santo es porque se amplía esa devoción, ese conocimiento a toda la iglesia. Por eso oramos, ¿verdad?, por su pronta canonización. Es correcto. No es sano amar el Amar- silencio y reunir el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Entonces, una vez es uno de los problemas. No, yo me dedico a la oración. No. No es cuestión de que yo me dedico a la oración. Si el Señor te llama a la oración es otra cosa. Pero no puedes dedicarte a la oración simplemente por el menosprecio. Hay que limpiar un salón y en vez de ponerte a limpiar, estás rezando un rosario. Limpia ese salón, es lo que nos corresponde ahora, ¿no? Por poner un ejemplo tonto, pero que a veces sucede. Nos quedamos con lo accidental, Ujú. olvidando lo esencial. Todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de santificación. Fíjate esa frase, ¿no? Todo puede ser aceptado E integrado como parte de la propia existencia en este mundo. y se incorpora en el camino de santificación. Cuentan los padres de la iglesia que un monje fue a visitar otra comunidad de monjes y cuando llegó, pues vio que los hermanos pues estaban sembrando, ¿verdad? Para ganarse el pan y preparar su comida. Y entonces los miró con desprecio y dijo: Marta, Marta, te afanas mucho. Lo mío es, como María, estar a los pies del Señor. Y entonces el abad superior de la comunidad dijo: pues dejen al hermano que se vaya a su celda y se vaya a rezar la palabra, ¿no? Y entonces pasaron las horas, pasó el mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, y nadie le avisaba para comer. Y entonces, pues, él, todo, ¿verdad?, cuestionado, fue donde el abad, fue donde el superior le dijo: pero aquí no se come. Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? Una cosa es necesaria. Tú elegiste la mejor parte. Es de estos cuentecitos que hacen los padres espirituales Ujú. para decirnos que se necesita un equilibrio. Equilibrio. Y a veces la vagancia la tapamos con una piadosa y mala oración. Sustituimos. No hay, como dice el libro del Eclesiástico, todo tiene su momento. Hay tiempo para rezar, tiempo para trabajar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. El sano equilibrio. Por eso somos llamados A vivir la contemplación también en medio de la acción y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso
de la propia misión. Por eso ahí necesita un equilibrio. Y por eso en las parroquias, por ejemplo, nosotros a la hora de organizar los oficios litúrgicos, las ceremonias, pues necesitamos un balance. No es lo mismo una comunidad de contemplativas, una religiosa contemplativa, cuya vida está dedicada a la oración, que una vida de parroquia, por ejemplo la Eucaristía, ¿verdad? Puede que haya en las dos Eucaristías diarias, pero claro, el que va a trabajar no se puede dar, entre comillas, tanto tiempo para una Eucaristía como lo hace en un monasterio, que dura más, porque la misma ritmo de vida lo exige. El otro, pues se le celebra una Eucaristía esencial que dura media hora, porque tiene que ir a trabajar. Hay gente que, por ejemplo, y yo lo he visto aquí en el pueblo, en Ponce, donde está la catedral, ahora pues por la pandemia no, pero anteriormente, ¿verdad? Gente que sale del trabajo, tiene media hora, van, se comen un sándwich rapidito ahí, un refresco, van corriendo a la misa, están en la misa y regresan, y entonces se comen sus sándwichitos, sus bebidas. Pero el padre no se puede extender una hora ahí, porque entonces llega tarde al trabajo y no está cumpliendo con su responsabilidad. Entonces se necesita, volvemos a insistir, en un sano equilibrio. Y ya decía Santo Tomás que la virtud está en el medio, en el balance. Por eso es la acción, la oración o la contemplación en medio de la acción, ese balance. Por eso a veces se compara con unas pesas, ¿verdad? Y entonces ahí el sano equilibrio. ¿Cómo lograrlo? Pues mira, si yo estoy trabajando y mi trabajo dedica mucha atención, pues no puedo estar rezando un rosario. Entonces, ¿cómo mantengo la contemplación en medio de mi acción? Pues a través de pequeñas frases. En un momento determinado, hay gente que tiene la costumbre de que cuando dan las horas, tienen el reloj programado y rezan un Ave María. Descansan, se levantan y mientras se descansan ese momento, rezan un Ave María. O una frasecita, Jesús yo te amo, Jesús yo te adoro. El que ama se las ingenia. Así como tú miras a la persona amada y buscas la forma de comunicarte con ella, aunque no tengas tiempo. Un minutito, un segundito. Hola, ¿qué tal? Pues lo mismo sucede en aquel que tiene y desarrolla su vida espiritual. Cuando tiene más tiempo, pues dedica más tiempo. Hay gente que dice, ay, que no me da tiempo para rezar el rosario. Pues el rosario se puede rezar de muchas formas. El que tiene 15 minutos seguidos, pues lo puede rezar. Pero hay otros que no tienen. Entonces, ¿qué hacen? Se levantan, rezan un misterio. A media mañana. Van de camino al trabajo, rezan otro misterio. A media tarde o antes de comer, rezan el otro. Cuando regresan, cuando se acuestan, se las ingenian para distribuir a lo largo del día. Lo importante es no desconectarse. ¿De qué? De lo que significa la palabra rosario. ¿Y qué significa la palabra rosario? Corona de rosas. Entonces le tiran estas rosas, esta Ave María a la Virgen, como una alabanza. Quien dice esto, pues dice otro rosario, la misericordia, la devoción que tenga. Pero quien quiere mantener una vida de oración intensa, se las ingenia. Por eso dice, somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. Responsable. Yo cumplo responsablemente con mi tarea, entonces yo no puedo robarle tiempo a mi trabajo para hacer mis cositas. Porque de la misma manera que robo tiempo para ir a pagar mis deudas sin pedir el permiso oportuno, si me pongo a rezar, tampoco eso es correcto. Entonces, ay, no, es que yo soy como tengo que rezar. Es que tú estás trabajando aquí ahora, esto no te toca a ti. Entonces, no, y después viven en un ajoro de vida, entonces pierden esa susceptibilidad, esa sensibilidad. Cuando uno dice algo, pues responden de una manera chabasqueada, ¿verdad? Porque pasa así, porque estoy tan fijo en que tengo que cumplir con un horario de oración, pero entonces también tengo que cumplir con el servicio en el hogar, en el trabajo, que perdemos esa sensibilidad con el que tengo a mi lado. Hay gente que dice, ay, he rezado hoy 5 rosarios. ¿Cómo lo rezo? Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María. No, pues mejor recé uno bien rezado. Pero récelo con calma, con serenidad. No es la fórmula lo que hace la oración. Es la forma. No es la fórmula, es la forma. El tiempo que yo dedico, me vale una Ave María bien rezada, despacio y con conciencia, que no 5 más rezadas, o 10. Entonces, aprender a llevar el ritmo de mi oración. Por eso, en medio de la acción,
ejercer, ¿verdad?, esa contemplación en un ejercicio responsable y generoso. Y eso te va a llevar a actuar durante todo el día en el amor a los que tienes a tu lado. Nos dirá el Papa en el número 27, ¿acaso el Espíritu Santo, ¿verdad? Comienza este numeral con una pregunta, ¿acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una misión y al mismo tiempo pedirnos que escapemos de ella o que evitemos entregarnos totalmente para preservar la paz interior? Es una pregunta muy interesante. Uh-huh. ¿Acaso el Espíritu Santo puede lanzarme a cumplir una misión? ¿Cuál es la misión? Pues cada uno sabe. ¿Dónde se realiza mi misión? En el trabajo que me toca. Si usted es maestro, si usted es electricista, si usted es mecánico, si usted es abogado, si usted es doctor, si usted limpia patio, si usted lo que sea. Y al mismo tiempo pedimos que escapemos de ella. ¿Puede el Espíritu Santo pedirnos eso? O que escapemos, capaz de buscar la forma para no hacerlo bien. O que evitemos entregarnos totalmente para preservar la paz interior. Esa agitación que no me deja tranquilo, corre para aquí, corre para allá, sube, baja, ¿sabes? Entonces no me detengo, hay que hacer espacios. Eso es asfixiante, padre. A veces uno ve las personas y para aquí, para allá, y uno se agita, como que, ay, Dios mío. Colapsa sí, la persona. Sí. Colapsa. Y eso es triste porque entonces no encuentras esa paz. Te sientas para tratar de bajar los niveles, pero todavía está la loca de la casa, ¿verdad? Como decía Santa Teresa, la loca de la casa caminando, moviéndose, agitada, pensando que tengo que hacer esto, y entonces no alcanzo esa paz interior que necesitamos. Hay un refrán que lo dice muy bien, el que mucho abarca, poco aprieta. Y no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y el que tiene muchos asadores, se le quema a uno. Asadores o barbecue. Ajá. Dice, sin embargo, a veces tenemos la tentación de relegar la entrega pastoral o el compromiso en el mundo a un lugar secundario, como si fueran distracciones en el camino de la santificación y de la paz interior. No, a mí no me mandes a trabajar, de lo mío es rezar, porque pierdo la paz. ¿Cómo? O sea, tienes que realizar un apostolado. Uh-huh. Por eso hay gente que vive muy triste, porque no son capaces de darle su tiempo, No, que yo estoy rezando, pero todo el tiempo rezando. O sea, ni las monjas de clausura rezan todo el día. O sea, que a veces uno piensa que las monjas del convento tienen sus tareas, hay que limpiarle el convento, hay que escribir. Unas se dedican a su trabajo intelectual, otras se dedican a la limpieza, otras se dedican a la cocina. Es decir, cada uno en el monasterio tiene su misión. Y lo mismo en las comunidades religiosas, lo mismo pasa en el hogar. Hay tiempo para todo, hay espacio para todo. Lo que hay que saber organizarse y tener un buen horario. Correcto. Dice el número 28. Dice, se olvida que no es que la vida tenga una misión, sino que es misión. Hace unos meses atrás decíamos, no es que la iglesia tiene una misión, es que la misión tiene una iglesia, ¿verdad? Y aquí es lo mismo, no es que la vida tenga una misión, sino que es misión. Sí. La vida es, el hecho de tú vivir, ya es tu misión. Uh-huh. Ahora, en ese vivir hay elementos. ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué Dios me puso en este mundo? Pues a uno lo pone para una cosa y a otro lo pone para otra. Y poquito a poco el Señor te va a ir guiando, desarrollando. Por eso hay que prepararse, por eso los muchachos tienen que estudiar. Correcto. Y en las habilidades que tienen y desarrollan, en esas mismas habilidades se preparan para asumir responsablemente unas tareas. Uno no puede ser un buen abogado si no estudia leyes. Correcto. Eso no viene así de la cabeza que me salió. Uno no puede ser un buen maestro si no se prepara. Uno no puede ser un buen técnico. Uno no puede ser lo que sea. Necesitas tener habilidad, preparación y sobre todo formación. Por eso, pasa en la vida espiritual. Por eso, ¿cuál es mi misión? En este llamado a la santidad, ¿verdad? Que se nos hace en este mundo actual, en el hoy, no en el ayer, no en el mañana, sino en el hoy que estoy viviendo. ¿Cuál es la misión que yo tengo que llevar a cabo para llegar y para llegar a la santidad? ¿Cómo puedo alcanzar
esa santidad que tanto aspiro? ¿Cómo poder hacer vida ese reino de Dios que está ya en mí en este camino de la santidad? ¿De qué forma, Padre? ¿De qué manera nosotros podemos, verdad, siguiendo este número 27 que el Papa Francisco nos dice, se olvida que no es que la vida tenga una misión, sino que es misión? Tomar conciencia de lo que estoy llamado. Mi misión, mi persona. ¿A qué mi persona? Yo le doy mi sí. ¿Qué es lo que tengo que desarrollar en un discernimiento sano? Buscar donde Dios me quiere. Y una vez que estoy seguro de eso, avanzo, llego a Sion, llego al cielo. ¿Desde qué? Desde mis habilidades, desde mis cualidades, desde mis limitaciones. Y uno tiene que ser también consciente de que hay cosas que uno no puede hacer y no se debe meter a hacerlas. Y cuando uno sabe una cosa, pues me dice, pues yo no sé. Yo una vez escuché la cosa. Padre, yo una vez escuché esta frase: usted no se meta a brujos si usted no conoce las hierbas. y me supo tan curioso cuando lo escuché, y fue en un taller de catequesis hace muchos años, que yo decía, es verdad, a veces uno se quiere meter a brujos sin conocer las hierbas, y cuando viene a ver está más enredado con un espagueti. Envenena a la gente. Entonces, lo mismo pasa con la costura. ¿Quieres ser un buen costurero? Aprenda. ¿Quieres ser un buen maestro? Estudie. Estudie y aprenda cómo transmitir. Y así sucesivamente, ¿verdad? Uno puede tener la intuición, pero esa intuición hay que canalizarla, orientarla, organizarla para poderla comunicar. Por eso este programa de Mi Camino de Fe, pasito a pasito, nos va llevando, nos va en este proceso de evangelización, en esta iniciación cristiana, en este llamado a la santidad, vivir un día a la vez. ¿Para qué? Para que podamos entonces responder con esa generosidad que queremos. ¿A qué? A la misión que hemos sido llamados cada uno de nosotros. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos compartiendo con ustedes en este camino de fe, en este pasito a pasito, esta exhortación tan hermosa del llamado a la santidad del Papa Francisco en este mundo actual. Y estamos compartiendo con ustedes en el capítulo primero la actividad que santifica. Todo lo que es importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? En esta escucha, en este caminar, para saber que ser santo conlleva un proceso, conlleva unas actitudes, conlleva un servicio para responder generosamente a esa misión que cada uno de nosotros tenemos. ¿Desde dónde? Desde la acción del Espíritu Santo. Y el proceso implica crecer, desarrollo, avanzar. Por eso el Espíritu Santo nos guía. Por eso la obra del Espíritu Santo es la santificación, que no es otra cosa que poner en práctica lo que Jesús nos enseña, que a su vez Jesús nos muestra el camino
de acción del Padre. Nos dirá el Papa en el número 28, una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de dominar, ciertamente no será santificadora. Ahí tenemos un eje de reflexión y de evaluación. Ansiedad, Orgullo, necesidad de aparecer y de dominar. 4 puntos. Ujú. Soy yo una persona ansiosa. Santa Teresa, maestra de la vida espiritual, decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Aprender a vivir así, que nada me turbe, que nada me espante. Es decir, ser como el bambú, lo suficientemente flexible para según el viento que sopla y no partirme, menearme, danzar en los acontecimientos, danzar en los momentos difíciles. Dice además, La el orgullo. necesidad de aparecer, el orgullo, sí. Y ese orgullo que me hace a mí creerme mejor que los demás, me hace ser, como el Papa decía el otro día, pavo real. Ujú. Y me pavoneo y voy para aquí, voy para allá y los demás no valen nada. Porque yo sí sé y usted no sabe. Humillo a las personas. Por eso el otro dirá, la necesidad de aparecer. Fíjate que una cosa es como ascendente. Si estoy ansioso, soy un orgulloso. Y si soy un orgulloso, es que necesito aparecer. Necesito que me vean, que lo que yo hago, y que yo brille. Para que me enaltezcan. Ay, qué bien lo hiciste. Ay, Dios mío. ¿Y usted quién es? Si no lo hubieras hecho tú, no hubiera quedado tan bien. Y hay gente que enseguida llega a los yo soy fulano de tal. Doctor fulano de tal, señor fulano de tal. No sé, primero pone el título antes de la persona. Cuando lo más hermoso que tenemos las personas es un nombre, no un título. El nombre es por lo que se nos conoce. Por eso fíjate que en la iglesia, Identidad. en los sacramentos, nunca se dicen los apellidos. Ujú. Siempre dicen los nombres. Porque ante Dios vamos a ser reconocidos por el nombre, que es único e irrepetible. Ujú. Y ese nombre me lo da mi familia. Y se me conocerá como parte de esta familia por el nombre. Por eso en el rito del bautismo, ¿qué nombre han elegido para este niño? Y ese nombre es sagrado. No se piden los apellidos, Ujú. es el nombre. Y cuando se llama a la ordenación, te llaman por tu nombre. Y es lo que hace Jesús. Pedro, Santiago, Juan los llama. Y en ese llamado implica la personalización. Implica, me preocupo de ti, te necesito a ti, te amo a ti. Es identidad, Padre. Identidad que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Estoy ansioso, soy un orgulloso, tengo necesidad de aparecer. Y de dominar. Pues entonces viene lo último, el control, el dominio. Se hace esto porque lo mando yo, porque yo soy el que es jefe y tal. Entonces hay gente que lo quiere controlar todo, dominar todo. Hay una comparación muy hermosa, ¿verdad? Que muchas veces estamos también en los retiros espirituales. Cuando una cosa es tuya, tú la dejas libre. Usted tiene un perro, lo tiene amarrado todo el día. Cuando lo suelta se va y se vuelve loco y sigue corriendo y tal y no vuelve jamás. Usted tiene un pajarito, lo tiene en una laja, en una jaula, no es suyo. Pero si usted le suelta y lo saca de la jaula y él da su vuelta y vuelve a usted, entonces eso es suyo. Entonces a veces como que queremos el control de las personas, el dominio sobre las personas. Y yo por eso insisto mucho, el gran don que Dios nos ha regalado a los seres humanos es el don de la libertad. Libertad. Y yo no le sacrifico mi libertad a nadie, se la entrego a Dios, pero a nadie más. Y esto implica entender. Por eso cuando uno, en el caso nuestro que somos religiosos o consagrados, y hacemos un voto de obediencia, ¿qué hacemos? Ofrenda de nuestro propio proyecto por el proyecto de Dios, como los que se casan. Los que se casan hacen un voto de obediencia con la persona con la que se casan, porque ellos dejan de hacer su proyecto para hacer nuestro proyecto. Y ese proyecto implica las palabras, la persona, por eso es que se casa, hace unos votos. Yo te recibo a ti como esposo, como esposa. La palabra esposo significa apoyo, sostén, soporte, no negativo, sino positivo. Y me entrego a ti, te recibo como esposa, te recibo y me entrego y prometo,
Fíjate que son palabras muy interesantes. ¿Tú qué te vas a casar pronto, Prince? Serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. No algunos, sino todos. Es una obediencia al amor. En el caso del que se casa, conyugal, ¿verdad? Juntos. Por eso, ambos. ¿verdad, Padre? Por eso dice también la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne. Y esa unidad está basada en la escucha. El religioso, el ministro de la iglesia, hace ese voto de servicio. Y por eso su corazón se lo entrega, en el caso de los ministros ordenados presbíteros y obispos y diáconos transitorios, como los religiosos, un voto, una promesa, sea el voto de castidad o el voto de celibato. Hay que tener presente que la castidad es según el Estado. Y todos tenemos voto de castidad, que eso es lo que la gente no entiende. El muchacho que no se ha casado tiene voto de castidad en su Estado. El que se casa, castidad para con su esposa o su esposo. El religioso para con su condición de vida comunitaria. Y el celibato en su condición de ministro. Entonces, cada uno en su Estado. Yo no puedo vivir, porque soy ministro ordenado, mi voto de castidad como si fuera un casado, porque ese no es mi compromiso. Ni el casado lo puede vivir como si fuera un religioso, porque ese no es su compromiso. Eso es lo que se llama el débito. Y esto hay que entenderlo porque a veces se vive una doble vida y entonces me pongo ansioso. Se me trepa el orgullo. Necesito aparecer y mandar, y esto me lleva al dominio. Y ese dominio es destructivo. Por eso no será santificadora. Interesante. Por eso el desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo. En el caso de los casados, como Cristo amó a su iglesia. En el caso del célibe, del religioso, esa perla preciosa por la que lo vendió todo, lo dejó todo. Y no es que yo sea más santo porque sea célibe o no lo sea, que no está ahí la santidad, está en la intensidad del amor, en la fidelidad a lo que Dios me ha llamado. De ahí que suele hablarse, por ejemplo, de una espiritualidad del catequista, de una espiritualidad del clero diocesano, de una espiritualidad del trabajo. Que lleva todo a lo mismo, a la santidad. Pero una espiritualidad es una forma que el Espíritu me motiva, me guía, me orienta. Por la misma razón, en Evangelii Gaudium, quise concluir con una espiritualidad de la misión. En Laudato Si, con una espiritualidad ecológica. Y en Amoris Laetitia, con una espiritualidad de la vida familiar. Y si usted va a los números de cada carta de esta, por ejemplo, dice que es un evangelizador con espíritu. Evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Laudato Si, una espiritualidad ecológica, ¿verdad? Ese cuidado de la casa común, toda esa obra creadora que Dios creó para todos nosotros y que no la hemos cuidado, pero esa casa común está también en mi hogar, en mi familia. Casa grande. Y Amor y Leticia. Una espiritualidad en la vida familiar. Entonces, es interesantísimo porque se santifica uno en su estado. Entonces, no pretenda hacer, si está casado, vivir la pobreza de los capuchinos. Porque usted no tiene que vivir la pobreza de los capuchinos. Usted tiene que vivir la pobreza matrimonial, que es compartir los bienes. Por ponerle el ejemplo. Y usted puede hacer la oración en familia. La oración en familia no es lo mismo que una monja de Clarisa o una dominica de clausura, porque eso es otro estilo de oración. Pero hay que hacer oración. Correcto. Y en esa oración, en ese trabajo, en esa vida, es como uno entonces canaliza la misión que el Señor le ha regalado. Dirá el número 29. Y ahora viene a hablar de esa espiritualidad, la acción del Espíritu en mí. Esto no implica despreciar los momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios. 3 etapas, ¿no? No implica despreciar los momentos de quietud. Entonces, momentos. Yo tengo que sacar momentos de quietud, quedarme quieto. Soledad. Aislarme.
y silencio ante Dios. Y guardar silencio no solo es cerrar la boca, es también acallar los pensamientos que me vuelven loco. Entonces, si yo saco tiempo para estar con el Señor, debo desarrollar la quietud. Debo buscar un sitio cómodo, tranquilo. Debo buscar un ámbito de soledad. Y dentro de esta soledad, de hacer silencio. Porque puedo estar quieto, pero no solo. Puedo estar solo, pero no en silencio. Entonces, se entremezclan los tres. Al contrario, porque las constantes novedades de los recursos tecnológicos, el atractivo de los viajes, las innumerables ofertas para el consumo, a veces no dejan espacios donde resuene la voz de Dios. Yo tengo que ver la voz de Dios en esos espacios, pero a veces son tantas las ofertas que no tengo tiempo. Y a veces hemos hecho de la religión ofertas. Y a veces hemos hecho, como pasa en el mercado cuando vamos al colmado, ¿no? Tienes 25 potes de salsa de tomate. Y te vuelves loco. ¿Y cuál cojo? Y todos son buenísimos. Entonces como que te saturan, ¿no? ¿Será más barato este? ¿Cuál es mejor? Pero yo quiero este. Y dependiendo de la última propaganda que hayas oído, compras el producto. Sí. Y así le pasa a mucha gente, que dependiendo del último que le habló, ya desarrolla un tipo de oración que a lo mejor no le va, porque cada uno hace, es importante que haga oración, pero cada uno tiene que ver qué tipo de oración le favorece más. Todo se llena de palabras, de disfrutes epidérmicos y de ruidos con una velocidad siempre mayor. Hermana, ¿qué es eso de disfrute epidérmico? Epidérmicos, no sé, padre. No sé qué significa la palabra epidérmico. Lo tengo que googlear. Se queda por encima. La epidermis es lo que cubre los... O sea, superficial. Superficial. Ofertas superficiales. Y de ruidos con una velocidad siempre mayor. A veces nos pasa, ¿no? Los muchachos hay que educarlos en el silencio, a serenarse. Dice, esa agitación los acelera tanto, que no te deja pensar. Y el que no piensa no sabe tomar sabias decisiones. Allí no reina la alegría, sino la insatisfacción de quien no sabe para qué vive. Interesante, ¿no? El ruido, lo superficial, la agitación me lleva a no saber para qué vivo, cuál es el sentido de mi vida. Es como hay gente que uno escucha, padre, y de momento le dice a uno, es que yo me siento tan vacío. Correcto. O vacía por dentro, no sé, yo siento que ya no tengo a Dios cerca de mí, yo siento que Dios no me escucha, yo siento que Dios no me habla, porque no siento absolutamente nada, me siento tan vacío y tan vacía que no sé qué voy a hacer. Y la fe no es un sentimiento, la fe es una experiencia, es un camino, es un encuentro. Mientras usted esté buscando experiencias sensoriales, eso no le va a funcionar. Usted quiere tener experiencias sensoriales, ponga una musiquita suave, prenda incienso, prenda vela, pero si no tiene la experiencia con Dios real, eso es, diría una canción, Buchipluma nomás, eso eres tú. Y esas experiencias, padre, la vivieron todos estos grandes santos en la historia, ¿verdad? Ahora mismo no recuerdo con certeza cuál fue la santa, pero estaba pasando por un momento duro, difícil, de una tentación terrible, y en un momento dado esta santa le recrimina a Dios: ¿dónde estabas cuando me sentía tentada, cuando me sentía agobiada, cuando me sentía que no podía salir de este abismo? Y Jesús simplemente le respondió: en todo momento estuve en tu corazón. Por eso no caíste, por eso no cediste a la tentación, porque en medio de toda esta tribulación que pudiste haber tenido, yo estuve en todo momento en tu corazón. No lo sentía, porque estaba tan perturbada por la experiencia que estaba teniendo, que no sentía a Jesús, pero en todo momento Él estuvo. Y así es Dios con nosotros, está en todo momento, nos acompaña siempre. De ahí la pregunta que el Papa hace ahora: ¿cómo no reconocer entonces que necesitamos detener esa carrera frenética para recuperar un espacio personal? A veces
doloroso, pero siempre fecundo, donde se entabla el diálogo sincero con Dios, lo que pasaba con esta santa, ¿verdad? Ujú. El diálogo sincero y profundo. En algún momento tendremos que percibir de frente la propia verdad. La propia verdad, de frente, Ujú. mirar a Dios de frente. Para dejarla invadir por el Señor, y no siempre se logra esto si uno no se ve al borde del abismo de la tentación más agobiante, sino siente el vértigo del precipicio del más desesperado abandono, si no se encuentra absolutamente solo en la cima de la soledad más radical. Tocar fondo. Hay gente que toca fondo y cuando toca fondo, entonces se levanta, resurge. ¿Qué es tocar fondo? Hay experiencias muy duras que algunas personas han vivido. Hay experiencias de reconstrucción. Hay experiencias de, podemos poner puntos suspensivos. Cada uno sabe. Ujú. Lo interesante es dejar que el Espíritu actúe en nuestros corazones. Así encontraremos las grandes motivaciones que nos impulsan a vivir a fondo las propias tareas. Motivaciones. ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué me empuja a mí? ¿A qué? A vivir a fondo lo propio, lo que Dios me ha encomendado. Entonces pongo ilusión, pongo optimismo. Cuando uno pierde la ilusión, pierde el optimismo, pierde la esperanza, le da lo mismo. Los cristianos no podemos ser así, porque estamos llamados a la perfección, estamos llamados a la santidad, estamos llamados a dejarnos mover por el Espíritu de Dios. Es la experiencia, padre, de una Santa Rita de Casia, ¿verdad? Una mujer casada con un esposo que verdaderamente no vivía la fe como la vivía ella, no tenía esa experiencia de Dios. Y en la vida, pues esta mujer se fue santificando en ese día a día hasta lograr la conversión de su esposo. Su esposo es asesinado, sus hijos también después mueren de una enfermedad, pero ella se crió en el seno de un convento y ella creía que su vida, que su vocación estaba siendo religiosa, y pidió y pasó por esa noche oscura y entonces caminaba por la comunidad, ¿verdad? Según la historia que uno lee de Santa Rita de Casia, hasta que llegó el momento y entra a este monasterio, pero desde una experiencia, desde un proceso, desde un dejarse abandonar en las manos de Dios. Reto, aventura, camino, duda, altibajos, pero lo más interesante, Dios no abandona. Solo Dios basta. Nada te falta. Dice el número 30, el Papa Francisco, los mismos recursos de distracción que invaden la vida actual nos llevan también a absolutizar el tiempo libre, en el cual podemos utilizar sin límites esos dispositivos que nos brindan entretenimiento o placeres efímeros. El tiempo es mío, yo hago lo que me da la gana y entonces seguimos alargándolo cuando hay tantas cosas urgentes que hacer en beneficio de los demás. O sea, no hipotequemos el presente, invirtamos en el sentido de poner en práctica acciones que ayuden a los demás. A veces decimos, ay Dios mío, yo no tengo nada que hacer, yo no sé qué voy a hacer, y uno con tanto trabajo y tú teniendo una persona al lado que diga, ay no sé qué voy a hacer, y ay Dios mío, y uno rogando tener más hora, que el día tenga más hora para poder culminar todo, pero la vida de ocio te puede llevar a los niveles más bajos de perder el tiempo, de no tener esa experiencia de Dios en tu vida, de no poder estar en esa armonía que Dios quiere que estemos. A veces olvidamos que somos creadores con Dios y que la tarea de una persona es continuar la obra de Dios. Y cuando uno se cruza de brazos y empieza a hacer un vago, un haragán, se destruye y no construye, no desarrolla el proyecto de Dios. Por eso dirá en este trozo que hemos acabado de leer, él dice, es necesario distinguir esta distracción superficial de una sana cultura del ocio,
que nos abre al otro y a la realidad con un espíritu disponible y contemplativo. ¿Sabe? Hace como referencia cuando habla sobre en el cual podemos utilizar sin límite esos dispositivos que nos brindan entretenimiento o placeres efímeros. Dice, continúa este numeral 30, como consecuencia es la propia misión la que se resiente, es el compromiso el que se debilita, ese servicio generoso y disponible el que comienza a retasearse. Por eso es que se sienten vacíos. Uh-huh. O sea, si no encuentro sentido es porque no me estoy dando. Porque la verdadera felicidad consiste en darse, lo cantamos muchas veces, ¿no? Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Eso desnaturaliza la experiencia espiritual. ¿Por qué ser sano? Puede ser sano un fervor espiritual que conviva con una asedia en la acción evangelizadora o en el servicio a los otros. ¿Usted sabe lo que es asedia? Asedia. No, sequedad espiritual. Puede ser sano un fervor espiritual que conviva con una asedia, ¿sí? con una sequedad espiritual en la acción evangelizadora. Uh-huh. Pues dice la respuesta. Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. De este modo, todos los momentos serán escalones en nuestro camino de santificación. Interesante esa respuesta, ¿verdad? Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, la intimidad como la evangelización, de manera que cada instante sea expresión del amor entregado bajo la mirada del Señor. Amor que se entrega, lo que decíamos el cántico, ¿verdad? De este modo todos los momentos serán escalonados, serán escalones, pero escalonados, es decir, van subiendo uno tras otro. Por eso no puedo subir al tercer piso si no paso por el primero y por el segundo. Es progresivo, y ese camino de la santificación de la misma manera. Así que ánimo, pues, en ese camino vamos todos los días avanzando, en ese camino vamos todos siendo guiados por el Espíritu Santo y teniendo como modelo y madre a la Virgen María. Y en estos numerales de esta actividad, ¿verdad? De la santidad, hacia la santidad, tener un sano equilibrio de nuestra acción, ¿verdad? De esta actitud que tenemos cada uno, sin dejarnos distraer por tantas cosas que hoy en este mundo actual hay, que no nos permiten entonces descubrir ese camino a la santidad a la que estamos llamados todos. Pedimos a la Virgen, ideal de santidad, que nos motive, que nos lleve, que nos oriente. Y a la Señora de Guadalupe, Madre del pueblo, de este pueblo peregrino, les pedimos su asistencia. Madre nuestra, Señora de Guadalupe, que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta tu Hijo sea para nosotros fortaleza y serenidad, que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Ayúdanos, guíanos y consuélanos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos próximamente en nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Buenas tardes y hasta mañana. Con un paso de fe a Cristo verás.